Al regresar del campo de batalla, Jamal, un soldado negro, se quedó asombrado al descubrir que su esposa, Karen, estaba embarazada. Abrumado por la ansiedad y la confusión, esperó con inquietud el nacimiento del niño para confirmar su paternidad. El análisis de ADN reveló algo inimaginable, cambiando sus vidas para siempre. El viaje de Jamal, de la sospecha a una revelación impactante, se desarrolló de maneras que nunca habría podido anticipar. Jamal había corrido desde un edificio preparado con explosivos, su corazón latiendo con fuerza mientras se alejaba de la inminente explosión. Tras 5 intensos minutos, el edificio estalló en llamas, arrojándolo al suelo. Allí permaneció, esperando a que el caos se calmara, antes de luchar por ponerse de pie y alejarse cojeando. Jamal, un soldado negro que servía en el ejército estadounidense, estaba destinado en un país asiático devastado por la guerra en una misión de mantenimiento de la paz. Fue una experiencia angustiante, donde temía constantemente por su vida, su única motivación era sobrevivir y regresar a casa con su hermosa esposa, a quien había conocido hacía apenas 1 año y 4 meses. Cuando la zona estuvo segura, Jamal se reunió con sus tropas. Exploraron el área y finalmente localizaron los escondites del enemigo en las montañas. Se llamó a refuerzos, y en cuestión de minutos, los enemigos fueron neutralizados. Pasaron semanas y los soldados estadounidenses finalmente ganaron. Jamal estaba lleno de alegría, aunque la misión se suponía que había terminado meses atrás, las amenazas de seguridad habían prolongado su estancia. Finalmente, llegó un helicóptero de la base aérea para llevarlos de regreso a casa. Jamal ni siquiera asistió a la fiesta de los soldados, rápidamente abordó un vehículo y se dirigió a casa. Con la respiración contenida, salió del taxi y caminó hacia la puerta de su casa. Llamó y la puerta se abrió lentamente. Su esposa, Karen, salió y su mirada cariñosa se convirtió en shock, ella estaba muy embarazada. Karen se sintió destrozada al ver a su esposo, había perdido mucho peso y tenía moretones aún curándose en sus brazos y algunos rasguños en la cara. Ella gritó y corrió a abrazarlo. Jamal la sostuvo con fuerza, pero las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Cómo era posible que su esposa estuviera embarazada? ¿Lo había engañado? Después de unos minutos de un emotivo abrazo, Karen dejó entrar a Jamal en la casa. Le preparó su merienda favorita mientras cocinaba en la cocina, riéndose mientras le contaba todo lo que había sucedido en el vecindario. Jamal estaba atónito, todo lo que quería era hablar sobre el embarazo de su esposa, algo que ella no había mencionado en sus cartas. Había estado fuera durante meses, así que no podía ser su hijo, ¿verdad? Pero le preocupaba cómo abordar el tema sin arruinar su reunión. Jamal decidió mantener una fachada de tranquilidad y paz. Después del almuerzo, Karen lo llevó a su habitación y le mostró las cartas que le había escrito cada mes, cartas que deseaba haber podido enviarle. Las había guardado en su armario y había esperado con ansias leerlas para él. A través de las lágrimas, las leyó, cada una detallando lo mucho que lo extrañaba. Mientras observaba a su esposa leer las emotivas cartas, diferentes pensamientos corrían por su mente. ¿Era todo un acto? ¿Estaba interpretando mal la situación? Sin embargo, aún se aferraba a una delgada esperanza de que, de alguna manera, el niño fuera suyo. Después de todo, su esposa nunca le había dado una razón para cuestionar su lealtad. Karen se excusó para ir al baño, dejando a Jamal sumido en pensamientos, repasando la historia de su relación y su matrimonio en su mente. Conoció a Karen en su 5º año en la academia, ella, una abogada blanca que trabajaba en la oficina del defensor público, se enamoró de él rápidamente. Después de salir solo 3 meses, él le propuso matrimonio. Un mes después de su luna de miel, recibió una llamada del ejército, necesitándolo para una misión de mantenimiento de la paz en Asia, lo que obligó a la pareja a interrumpir su luna de miel. Meses después de la misión, regresó a Estados Unidos para un breve descanso, pasando solo una noche con Karen antes de regresar temprano al campamento al día siguiente. ¿Podría haber llevado esa única noche al embarazo, o fue antes de la boda? Perdido en sus pensamientos, de repente escuchó un grito. Al correr hacia el baño, encontró a Karen extendida en el suelo. «El bebé viene», gritó, asustada. Él tomó el teléfono y llamó a una ambulancia. Minutos después,
Llegó la ambulancia y llevaron a Karen al hospital. Fue admitida de inmediato en la sala de partos. Mientras él caminaba nerviosamente por la sala de recepción, aproximadamente 30 minutos después, una enfermera lo llamó. Karen había dado a luz a una niña. Jamal entró en la sala, su rostro iluminado con una sonrisa mientras las enfermeras le entregaban al bebé. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al sostener al pequeño en sus manos. Un bebé blanco, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Inmediatamente lanzó una mirada acusadora a su esposa. Sintió un odio y un asco repentinos hacia ella, dado que su familia tenía una fuerte predisposición genética hacia tonos de piel más oscuros, no había forma de que su hijo pudiera ser blanco. La única explicación era que Karen debió haberle sido infiel con un hombre blanco. Miró profundamente al bebé en sus brazos, sus ojos ardían de ira al darse cuenta de que no tenía ningún parecido con él. No sentía ninguna conexión paternal. Levantó la mirada y tomó profundas respiraciones, era doloroso darse cuenta de que, mientras él arriesgaba su vida, su esposa había estado teniendo una aventura. Como soldado, había aprendido a controlar sus emociones y no quería desmoronarse en el hospital, así que inmediatamente fingió una sonrisa, besó la frente del bebé y agradeció a Karen por haber dado a luz a un hermoso niño. Al día siguiente, Karen fue dada de alta y regresaron juntos a casa. Jamal estaba perdido en un torbellino de confusión, todo el día se quedaba mirando al bebé, escrutando las facciones del infante, desesperado por encontrar algún rasgo familiar, pero cuanto más miraba, más convencido se sentía de que no era el padre. Esta duda creció, llevándolo a momentos de aguda resentimiento hacia el bebé. Una semana después, Jamal visitó a su amigo, un ingeniero genético, y compartió sus temores. Su amigo le explicó que, lo más probable, el hijo de Jamal debería heredar sus rasgos genéticos. Esto solo rompió aún más a Jamal, se dio cuenta de que era víctima de un fraude de paternidad y sintió un fuerte impulso de sacar a su esposa y al bebé de su vida. Sin embargo, su amigo se opuso a este paso drástico, aconsejándole que se hiciera una prueba de ADN como medida final para confirmar la verdad sin ninguna duda. Jamal regresó a casa con una mirada furiosa. Karen nunca había visto esa expresión en su rostro y entró en pánico de inmediato. También se dio cuenta de que él no había sonreído desde que salieron del hospital. Cuando se acercó, de repente gritó, «Eres una traidora». Karen se congeló de shock, completamente desprevenida para tal acusación tan dolorosa. Intentó entender por qué estaba tan enojado, pero Jamal respiraba con dificultad, de forma instintiva, ella retrocedió de él. «No importa lo que pase, podemos hablar de ello sin perturbar a nuestro bebé», suplicó. «Nuestro bebé no es mi hija», ladró él. Esas palabras colgaron en el aire, dejando a Karen atónita y confundida, no tenía sentido para ella y necesitaba estar segura de que lo había escuchado correctamente. «No es mi hija», reiteró él. Karen tembló ante el peso de las acusaciones, incapaz de creer que provenían de su esposo. Ella juró que él era su primer hombre y que nunca le había sido infiel. A pesar de sus súplicas, Jamal estaba demasiado herido para escuchar, exigió una prueba de ADN que la vindicara o confirmara sus sospechas. Karen pasó todo el día y la noche llorando, sintiendo que era una cruel pesadilla. Estaba herida porque él no confiaba en ella, pero estaba decidida a demostrar su fidelidad. Al día siguiente, fueron al hospital para la prueba de ADN. El técnico del laboratorio recogió sus muestras y comenzó el proceso. El día que Jamal pasó esperando los resultados se sintió como el más largo de su vida. Durante ese tiempo, no ayudó a Karen con las tareas del hogar ni con el bebé, solo se sentó en la sala, golpeando rítmicamente sus piernas y mirando fijamente la televisión. Tras una larga semana, los resultados de la prueba estuvieron listos y el asistente del laboratorio se los entregó. Luego, condujeron a casa sin decirse una palabra. Cuando llegaron a casa Jamal abrió lentamente el sobresellado, con la respiración contenida y los dedos temblorosos. Desplegó el papel y sus ojos se abrieron de par en par al ver el resultado, justo como había temido, era negativo, no era el padre del bebé. Los gritos de Jamal resonaron por toda la casa, causando que Karen y el bebé se encogieran de miedo. Karen suplicó desesperadamente, insistiendo en que nunca le había sido infiel. Explicó que durante los meses que él estuvo en el país devastado por la guerra,
ella simplemente se había enfocado en su trabajo. A pesar de sus súplicas, la decisión de Jamal estaba tomada, le ordenó que empacara sus cosas y abandonara su casa. Karen pidió a gritos una prueba de maternidad, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin poder identificar qué. Jamal no escucharía. Salió de la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que las ventanas temblaron. Karen se desplomó en el suelo, llorando hasta que sus ojos ardieron. Jamal no volvió a casa esa noche y solo regresó al día siguiente. En cuanto ella lo vio en la sala, se arrodilló y juró que nunca le había sido infiel. Sugirió nuevamente hacerse la prueba de maternidad, pero él no la escuchó, no quería hacerse ilusiones solo para que se desmoronaran de nuevo. Resignada, Karen vistió a su bebé y juntas se dirigieron a casa de su familia en una zona suburbana de la ciudad. Allí lloró en el regazo de su madre y le suplicó que hablara con su esposo. Su madre la consoló y prometió visitarlo al día siguiente. La madre de Karen le aconsejó que se pusiera en contacto con los padres de Jamal. Solo le quedaba su padre, así que Karen decidió visitar al anciano durante el fin de semana. Mientras tanto, Karen intentó varias veces llamar a su esposo, pero él se negó a contestar. Karen estaba devastada al ver cómo el único hombre que había amado se alejaba de ella. Durante el fin de semana, Karen le explicó a la madre de Jamal todo lo que había sucedido, y ella se solidarizó con ella. Su única petición era que Jamal aceptara hacerse la prueba de maternidad. Su padre prometió hablar con él al respecto, y Karen se fue sintiéndose algo esperanzada. Durante toda la semana siguiente, no supo nada de Jamal. A pesar del silencio, se aferró a la creencia de que él eventualmente volvería a la razón. 2 semanas después, Jamal regresó a casa. Karen suplicó una vez más desesperada que nunca para que él aceptara hacerse la prueba de maternidad y limpiar su nombre. Solo necesitaba que él fuera con ella para que pudiera ver todo con sus propios ojos. Pero Jamal le dijo que no le importaba la prueba de maternidad y que los resultados, fueran cuales fueran, no cambiarían nada, la niña no era suya, y eso significaba el final de su matrimonio. Con furia, exigió que ella abandonara la casa. Pensando que solo estaba amenazándola, Karen continuó rogándole, pero él estaba resuelto. Entró en su dormitorio y lanzó su maleta a la sala. Karen rápidamente agarró a su bebé de la cuna para protegerla del equipaje volador. De repente, se dio cuenta de que esta era el fin de su historia de amor, nunca había imaginado que su matrimonio terminaría así. Después de todos los sacrificios que había hecho por Jamal durante su tiempo en la academia militar, como prestarle cantidades significativas de dinero para cubrir sus gastos, incluso financió su boda antes de que él recibiera su primer sueldo militar. Pagó el alquiler, la comida y todos los demás gastos, hasta cubrió el costo de sus vacaciones. Karen realmente lo amaba y nunca consideraría engañarlo por ninguna razón. Jamal, no puedes echarnos a la calle. Aun cuando me odies tanto ahora, quiero que sepas que tengo tanto derecho a esta casa como tú, gritó, con la ira en aumento. Jamal le dio un ultimátum de solo 1 hora para abandonar la casa por completo antes de salir de la habitación. Karen se dio cuenta de que necesitaba irse de inmediato, Jamal ya no era el hombre que amaba y esa nueva persona podría hacerle daño a ella y a su bebé. Temiendo lo peor, rápidamente reservó un taxi, empacó sus cosas y se preparó para mudarse a casa de sus padres. Su bebé la miraba con tristeza, sintiendo la angustia de su madre. Cuando llegó el taxi, ella se subió y se despidió de su hogar lleno de recuerdos. Luego se dio la vuelta para enfrentar el futuro, lista para comenzar una nueva vida con su hija. 2 semanas después, Jamal regresó a casa, empacó sus pertenencias y también se mudó. No podía seguir viviendo allí, ya que cada cosa le recordaba a Karen. Tan pronto como se mudó, solicitó el divorcio, que Karen, haciendo todo lo posible por seguir adelante, le concedió de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que Jamal pensara en comenzar una relación con una mujer de alta sociedad para poder superar a Karen y los horribles recuerdos que había dejado atrás. Una fatídica noche en el club, conoció a una mujer deslumbrante, Samantha, que trabajaba como modelo. Tuvieron una conversación que fluyó sin esfuerzo, descubriendo intereses compartidos y una profunda conexión. Antes de mucho tiempo, se encontraron perdidos en los ojos del otro.
Su romance de ensueño floreció con citas que parecían sacadas de un cuento y risas que llenaban el aire. Solo 2 meses después, él supo que no podía imaginar una vida sin ella a su lado. Le propuso matrimonio y ella aceptó. Se casaron en una hermosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, supo que había encontrado a su alma gemela en esta hermosa mujer. Si tan solo supiera qué horrores le esperaban. Samantha era una fashionista, siempre vestida con la ropa más moderna y cara. A Jamal no le importaba la extravagancia porque la amaba profundamente. A medida que pasaba el tiempo, se sumergió por completo en su nueva vida, olvidando todo sobre su esposa y su hija anteriores. Después de 1 año de matrimonio, Jamal deseaba tener hijos con su nueva esposa, pero ella no estaba lista para aceptar la maternidad. Como modelo, priorizaba mantener su figura para su carrera. A pesar de sus deseos, Jamal cumplió con su decisión. Mientras tanto, su carrera militar florecía, lo que le llevó a ascensos. Su esposa continuó dándose caprichos con ropa, zapatos y pelucas lujosas, y disfrutaron de vacaciones en varios países juntos. Después de 15 años sin hijos, la esposa de Jamal aún no estaba preparada para la paternidad. Mientras tanto, cuando 2 países entraron en guerra, Jamal se unió a las tropas enviadas para labores de mantenimiento de la paz. Durante su estancia, su campamento se convirtió en un objetivo de granadas. Sin previo aviso, una explosión sacudió el campamento, dejando a Jamal gravemente herido y cayendo en coma. En el hospital, los exámenes mostraron que la médula espinal de Jamal había sido dañada de forma irreversible en el accidente, dejándolo paralizado de la cintura hacia abajo. Cuando recuperó la conciencia, la noticia le trajo lágrimas a los ojos, su corazón se sentía tan pesado y no estaba seguro de si alguna vez se recuperaría de este golpe. Se sometió a un extenso tratamiento médico y rehabilitación para adaptarse a sus nuevas circunstancias físicas. El ejército también le brindó apoyo financiero y recursos para ayudarlo a hacer la transición a la vida civil. Jamal recibió todo el apoyo que necesitaba, excepto el que más deseaba, el amor y el apoyo de su esposa. Ella odiaba su nueva condición y la vista de él simplemente le disgustaba. Un día, decidió que había tenido suficiente. Se llevó una gran parte de su indemnización y desapareció. Jamal Paul se sintió profundamente traicionado al darse cuenta de que su esposa de 15 años lo había abandonado en una condición tan deplorable. Sentado en su silla de ruedas, se sentía miserable y vacío, sin nadie que lo ayudara en la casa. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Reflexionando sobre el pasado, recordó cómo Karen había estado a su lado y los sacrificios que había hecho mientras él estaba en la academia. Se lamentaba por sus acciones y deseaba haberla escuchado. Ahora, 15 años habían pasado sin ningún contacto y sentía que era demasiado tarde para volver atrás. Durante los 2 primeros años de su separación, Karen había intentado llamarlo y enviarle mensajes de texto, pero él nunca respondió. Ahora la añoraba más que nunca. Adaptarse a la vida con su discapacidad estaba resultando increíblemente difícil. Sabía que necesitaba ayuda, así que contrató a un cuidador. Sin embargo, un cuidador no podía llenar el vacío en su corazón. Muchas noches, lloraba hasta quedarse dormido, consumido por la soledad. Su cordura se desvanecía mientras luchaba por aceptar su nueva realidad. El dolor de sus errores pasados era una agonía de la que no podía escapar. Después de 6 meses, el sufrimiento se volvió insoportable, así que contrató a un investigador privado para encontrar a su exesposa Karen. Quería disculparse con ella y con la niña que había tenido. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para tenerlas de vuelta en su vida, fuera la niña su hija biológica o no. Se imaginaba a su hija empujando su silla de ruedas durante paseos matutinos, mientras Karen preparaba el desayuno en casa. La idea le hacía sonreír, y esperaba sinceramente que la investigación tuviera éxito. 2 semanas después, recibió el informe de la investigación. Karen vivía en un dúplex en la ciudad vecina y parecía haber encontrado la riqueza. Sin embargo, no había información sobre la niña. El investigador no pudo encontrar ninguna pista sobre la pequeña que coincidiera con la descripción que buscaba. Esta noticia lo sumió en profundas reflexiones. Tal vez la niña estaba muerta,
o tal vez algo malo le había sucedido, o quizás Karen la había dado en adopción. Cualquiera que fuera el caso, él lo averiguaría por sí mismo. Jamal también se enteró de que Karen no se había vuelto a casar, lo que le dio esperanzas de que podrían resolver las cosas. Semanas después, viajó a la ciudad de Karen y se presentó en su puerta. Cuando Karen y una niña de aproximadamente 15 años salieron de la casa, Jamal se quedó impactado al ver a una niña negra de pie junto a Karen. ¿Cómo había cambiado la bebé blanca a esta niña? Al mirar más de cerca, vio el notable parecido entre él y la niña, sintió una fuerte conexión paternal con ella. Esta era su sangre, su hija. Dejando de lado su silla de ruedas, cayó al suelo, suplicando perdón. Era una imagen desgarradora, pero a Karen no le conmovió. No sentía compasión en absoluto, sabía que llegaría un día como este y estaba preparada. No quería nada que ver con su exesposo. A pesar de sus súplicas, ella se negó a ceder. Las únicas cosas que estaba dispuesta a ofrecerle eran las respuestas que él buscaba. Verás, le explicó Karen, tan pronto como me dejaste, hice una prueba de maternidad. El resultado fue impactante, el bebé blanco no era mío. Inmediatamente llamé al hospital donde di a luz y me di cuenta de su error. El hospital, temiendo problemas legales graves, contactó a los otros padres y les explicó todo. Karen viajó de regreso para reclamar a su hija, resultando en un intercambio emocional. Dado que cada padre había creado un vínculo con su bebé, el hospital los compensó por los daños. Karen estaba feliz de tener de vuelta a su hija biológica, que era negra y se parecía a su exesposo. Karen había intentado informarle, pero él nunca respondió a sus mensajes de texto o llamadas. Después de un año de intentar comunicarse con él, se rindió. Llamó a su hija Sharon y asumió la responsabilidad de criarla. Comenzó a compartir contenido de estilo de vida en redes sociales, lo que rápidamente le dio una gran cantidad de seguidores. En pocos meses, esto la llevó a convertirse en una exitosa entrenadora de estilo de vida, ganando dinero con sus esfuerzos. Cuando Sharon cumplió 14 años, desarrolló una pasión por el modelaje. Su madre abrió una página de YouTube para ella, y en un año, Sharon también acumuló un número significativo de seguidores. Jamal se dio cuenta de que lo había perdido todo, así que rogó incansablemente. Intentó abrazar a su hija, pero el guardia de seguridad le gritó y lo detuvo. A pesar de su desesperado llamado, Karen se mantuvo indiferente. Se dio cuenta de que había perdido a su familia para siempre. Con gran esfuerzo, se arrastró de regreso a su silla de ruedas. Karen y Sharon lo ignoraron y regresaron a la casa. Derrotado, el soldado negro no tuvo más opción que alejarse en su silla de ruedas.